más ni menos. Saludamos ya a Mariana Zubik, que hizo el esfuerzo de venir al piso. Gracias, Mariana, por estar acá. A ver, primero decir cómo trabajamos nosotros. Cada vez que hacemos un informe de esto, nosotros llamamos al gobierno, a los voceros, a la gente de prensa y le decimos, miren, este es el informe que vamos a poner. ¿Tienen algo para decir? Pero ¿no tenían nada para decir o no quisieron decir nada, Javier? Y Luis, nosotros nos comunicamos durante la semana diciéndole que íbamos a hacer un informe de estas características, que queríamos tener la voz del otro lado, por supuesto la voz oficial, y nunca recibimos, o sea, nos dijeron que sí, que se iban a comunicar con la subsecretaria de Prensa y Difusión de la provincia, pero después nunca más nos dijeron, bueno, van a hablar con tal o cual funcionario. Estuvimos esperando todavía. Muy bien. Lo mismo vamos a hacer, hicimos cuando fuimos a hacer un informe sobre el Chaco, lo mismo cuando vayamos a otras provincias. Vamos a consultar a las dos fuentes, a los gobiernos, para que nos digan lo que tienen que hacer. Mariana Zubik, esto es Chubut, donde abrieron los casinos de Cristóbal López, donde hace 2 años que no hay clase y donde... ¿Me permitís que pongamos en la pantalla para que lo pueda ver Mariana Zubik, que acaba de llegar? Esto es una especie de Luna Park. Vos mirá la enormidad que es esto. Es una especie de cancha de básquet de la NBA. ¿Con qué empresa lo hacen? Cubierta. ¿Con qué empresa lo hacen? No, tenemos el dato, Javier, cuando sí. ahora te... ¿Cuál es? Sí. ¿Con qué empresa lo hacen? Y una de las dos. Primero era una UTE de 2 empresas, se fue una y entró CPC, de Cristóbal López. Ah, claro. Faltaba ese dato, Javier. No. Estaba en el informe ese dato y nosotros no lo comimos. Estábamos esperando la pregunta. Vayámonos, chicos, ya está. Estábamos esperando la pregunta de Mariana. Cerremos. ¿Quién tiene apaguemos la luz? Apaguemos la luz, Federico. Qué va. Era obvio, iba a ir a manos de Cristóbal López. Mira el chenque. No me sorprende. Vos sabés que Comodoro Rivadavia estuvo sepultada en un alud de barro por ese chenque. ¿Qué es el chenque se hizo que... Recién habían imágenes, si puedes volver. Claro, de barro, de tierra, que está ahí, que le hay eso, exactamente. Claro. Bueno, Comodoro Rivadavia hace muy poquito tiempo, un par de años, estuvo sepultada por una alud, porque justamente no previeron, no hay obras de infraestructura suficientes, es algo que realmente lo tenés que tabicar, y bueno, eso no sucedió. Y acá los profesores que son muy imaginativos, dice, la Machu Picchu de Cristóbal López. La Machu Picchu. Digo, es para reírse pero es para llorar, ¿eh? Es para llorar. Es para llorar todo lo que pasa en la Patagonia Sur, ¿no? Comodoro Rivadavia sobre todo. Mira, justamente acabamos de hacer con Pablo Oliveto una denuncia contra Conarpesa. ¿Conarpesa de nuevo? Claro, ustedes recuerdan el año 2003, matan a Cacho Espinosa. Sí. Por eso Carrió tuvo que renunciar a su banca. Tuvo que renunciar a su banca y tuvo un juicio que ganó, recuerden ustedes, busquen imágenes, ¿no? Por la pesquera. Porque entendía Lilita que los autores intelectuales de la muerte de Cacho Espinosa habían sido los dueños de Conarpesa, que habían financiado la campaña electoral de los Kirchner. Y la realidad también es que cuando Barisat atropella a los 20 docentes, a los manifestantes, ¿recuerdan ustedes? Adentro de la... A una docente. 20 docentes. Sí, pero a una la lastimó mucho. Sí, la colorada, una de ellas. Sí, a bordo de una camioneta muy cara. La dejó con secuelas irreversibles. Bueno, en la camioneta habían integrantes de la empresa Conarpesa que lo que estaban haciendo era llevando dinero físico, plata, a Barisat para financiar la campaña. Pero ¿qué pasó con Conarpesa hace poquitos días? A 181 millas de Rawson tiraron la red para pescar langostino y pescaron 10 kilos de cocaína. No, pará. Esto parece una de Netflix. Ay, me voy a dormir una siesta y vengo. Es mucho. ¿Cómo? Esto pasa en el sur de la Argentina. Hacémelo entender. Sí. Hacémelo entender. Mira, Conarpesa, esta empresa tiene una flota importante de buques. En el Golfo San Jorge se pesca el langostino. El Golfo San Jorge está, y es un acuerdo que está entre la provincia de Santa Cruz y la provincia del Chubut. El langostino que se pesca en el Golfo San Jorge es el que degusta el mundo porque no ingresa a la Argentina, el LH0001. Es un langostino de exportación extraordinario, por el cual las empresas pesqueras han tenido ingresos importantes. Hablamos de 1.800 millones de dólares. La Argentina no mira el mar, jamás miró el mar. Y hay un desconocimiento enorme sobre lo que pasa en el mar.
Entonces, esta empresa con Arpesa, hace muy pocos días, 29 de agosto creo, si mal no recuerdo, el día Nico. domingo, Sí. fijémonos, a eso de las Sábado, 20 horas, 29 de agosto, sábado. bueno, el día siguiente fue el domingo, 30. tira a la red para pescar langostino, porque estaban en ¿Pesca la campaña. cocaína? ¿Y cómo pescó cocaína? Pero- Ladrillos, panes de cocaína, son Es una de 10 narcos. panes de esta. cocaína. Es una escena de Pero no narcos. Esto entiendo. parece una escena de Pablo, del patrón del mal. Dicen ellos, Dicen que pescaron. claramente, que tiraron la red y que Y se pescaron encontraron con- ladrillos de cocaína de máxima pureza. Ladrillos de cocaína de máxima pureza. Esto está, vuelve el barco al puerto. Y bueno, esto está en manos del fiscal. Juan Pablo Oliveto presentamos una Qué bárbaro. medida para que bueno, se empiece a investigar en realidad qué es lo que sucedió y cómo es posible que en el litoral marítimo argentino esté flotando cocaína, ¿no? Recordemos algo, Luis, que es importante sobre las imágenes que vos estás mostrando allí. En Comodoro Rivadavia, tanto la provincia del Chubut, en realidad en los puertos se los denomina puerto sucio, afuera en la Argentina, por el tema del tráfico, del narcotráfico. En el 2007 incautaron 100 kilos de cocaína en Santa Cruz que iban a irse por el puerto de Puerto Deseado en tachos de aceite con panes similares a los que acaban de pescar en la empresa de aceite de Lázaro Báez. Ahí se iban a exportar. Esto que te digo es una realidad. Pero, a ver, vos decís que, no sé, que podría estar vinculado al narcotráfico, Lázaro Báez. En la empresa de Lázaro Báez iban a exportar los 100 kilos de cocaína de máxima pureza que luego terminaron en el Tango 01. Cuando los incautan, los suben al Tango 01. En ese momento estaba Aníbal Fernández. Qué bárbaro. Bien. ¿Qué pasa en Chubut? En Chubut pasaron varias cosas. Primero en la Argentina, Operación Langostino de 1988. Sí, me acuerdo. 500 kilos de cocaína. Luego Operación Langostino Santo, que pasó hace muy poco tiempo, en Chubut. ¿Con quién? Con Cura Segundo, empresa pesquera Poseidón. Incautan en la planta procesadora 100 kilos de cocaína. El señor está suelto. ¿Saben por qué? ¿Por qué? el COVID. Qué bárbaro. Y la segunda persona que estaba presa acaba de fugarse. Qué bárbaro. Y días después, con Arpesa, por casualidad, tira la red y encuentra 10 kilos de cocaína Con flotando Arpesa, en la el mar. pesquera con Arpesa, el Cacho Espinosa, ¿no? Que en su Exactamente. momento fue de Cacho Espinosa. Ahora, les recordamos, lo que estamos viendo ahora es una especie de lunapar para Comodoro Rivadavia, la misma provincia en la que hace 2 años no hay clases, y donde empezó a trabajar hace mucho tiempo ya, porque le pidió el gobierno provincial y el gobierno nacional le dio el permiso, Cristóbal López y sus casinos. ¿Quién es la constructora que está levantando esto? CPC. Una de ellas, CPC, de Cristóbal López. Pero, hablando de la Patagonia, yo cuando termine de conversar con vos, voy a presentar mi editorial, que tiene que ver con algo a lo que hoy Joaquín Morel Solá se refirió con mucha elegancia, pero mucha contundencia. Una especie de golpe institucional de Cristina para doblegar al Parlamento, para eventualmente plantear sesiones virtuales que vayan por la reforma, por una reforma electoral como hubo en Santa Cruz, con una reforma constitucional. Digo reforma electoral, estoy pensando en ley de lemas, con Alicia Kirchner ganando con el 20 y pico % de los votos, sacó más votos en el Costa, mano a mano, sí. Eduardo Costa, no sé cuánto. Con el procurador Eduardo Sosa, al que apartaron ¿Qué es lo que quieren hacer con Casal ahora? y violaron la ley porque debían volver a reponerlo en su lugar. Exacto. ¿Están queriendo plantear para la Argentina la solución Santa Cruz que implicaría, después lo voy a explicar, una especie de golpe institucional? Sí, claro, ya está desarrollándose. En realidad vos tenés... Esto se inicia en diciembre cuando se aprueban las leyes de emergencia. Lo que ha significado es otorgar la suma del poder público al presidente de la Nación, que aprovechando la pandemia luego, ¿no? Lo que hizo fue demostrar arbitrariedades y excesos en todos los ámbitos del ejercicio del poder. Cuando esto pasa, nosotros planteamos, miren, la verdad sabemos cómo ejerce el poder el kirchnerismo, este cuarto gobierno kirchnerista, y entonces lo que hicimos fue advertirle a la oposición en su conjunto y al Poder Judicial, y por eso fuimos a llevarle al presidente de la Nación una propuesta. Mire, ¿por qué no armamos un comité de emergencia interpoderes para controlar y auditar la pandemia entre el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo? A este gobierno. A este gobierno. ¿Y? Nuestro presidente de la coalición cívica se lo llevó en mano a Alberto Fernández. Por supuesto, no fuimos escuchados, pero sabíamos nosotros que se venía. Sabíamos que esto iba a suceder.
Ingenuos seríamos si hubiésemos pensado otra cosa. En mi caso, siendo santacruceña, 30 años ellos ejerciendo el poder, y esto que vos relataste son hechos, ¿no? Entonces, planteamos A mí, mira, esto y lo que pedíamos... El otro día me decía, creo que era algo de la Madrid, no recuerdo, pero me decía, pero usted, Alberto Fernández, va a terminar como Carlos Sancho. Lo usaron y lo tiraron cuando lo tenían que tirar. No solamente como Carlos Sancho, como Sergio Acevedo y como Daniel Peralta. O sea, ya hubo antes otros Alberto Fernández en Santa Cruz. ¿Eso es así? Bueno, no haría un paralelismo con Acevedo ni con Peralta, menos, y con Sancho tampoco. No, la realidad que para mí y para algunos de nosotros, Alberto Fernández es ella. Yo no escindo la figura de la vicepresidente de Alberto Fernández. Y déjame decirte que Alberto Fernández es ella. Decir. Absolutamente. Es Son una los dos persona, iguales. Sí, nos está demostrando, ¿no? Primero es un megalómano. Yo creo que nosotros, los argentinos, tendríamos que reconocer que estamos en manos de dementes. Estas personas no pasan un psicofísico, Luis. Es decir, más allá de los antecedentes en el ejercicio del poder, esta gente no está bien de la cabeza. Vos decís que no, esta gente no pasa un psicofísico. Alberto Fernández no pasa un psicofísico. ¿Pero por qué es? Es una persona que se habla encima, ¿no? O sea, se contradice, se dice y se desdice. Y además tiene una situación... Ya es demasiado fuerte, perdón, es demasiado fuerte que haya dicho lo que dijo sobre Cristina tantas veces y con tanta energía, Sí, y luego ahora... porque es un megalómano. Ahí tenés el perfil de una persona que lo que hace es en el perfil, ¿no? Esto podrían en realidad expresarse mejor profesionales, pero es un farsante, te puedo pedir un impostor, ¿no? que tenemos un psicoanalista acá además de escritor. Ah, bueno, podría que ayudarme Federico entonces, Andajasi. Federico. ¿Puedes volver a recordar qué es la megalomanía, Federico? La megalomanía es aquella padecimiento que sufre mucha gente que se cree mucho más importante de lo que es o lo más importante del mundo. Digo que padece porque, en este caso lo padecemos todos nosotros, ¿no? Es la megalomanía de los dirigentes. Pero vos sabés que es una característica y un rasgo de ciertas paranoias que aparecen, ¿no? Como los más importantes del mundo. Pero yo creo que es un rasgo, en todo caso, que comparten ambos, ¿no? Este matrimonio por conveniencia. Entonces, Mariana, me decías... Y entonces la conducta es psicopática, son psicópatas, son perversos, ¿no? Es decir, en el ejercicio del poder. Entonces, me parece a mí, desde mi humilde lugar, siendo santacruceña y habiendo padecido este régimen, bueno, la verdad se ha juntado el hambre con las ganas de comer, digamos, ¿no? Son muy parecidos. Ahora, la diferencia importante es que Cristina Fernández de Kirchner ha ejercido el poder 30 años en Santa Cruz y 2 mandatos presidenciales, a diferencia de este señor que en realidad es alguien que ha sido contratado para ejercer la presidencia de la Nación, es un lobista profesional, que no tiene experiencia en sí, ¿no? Y además entiendo que es intrínsecamente violento. Entonces, a mí me preocupa muchísimo ¿Qué es violento la figura. que Alberto Fernández? Claro, es una persona, lo hemos visto todos, ¿no? Sabes que... Ah, el video ese que... no solo el video, ¿no? Que eso fue violencia Estaba física explícita, donde patea a un jubilado en el piso, sino en sus expresiones, en su forma de reaccionar. Entonces me preocupa muchísimo la situación institucional en la que estamos en la Argentina con una persona en esas condiciones. Cito cosas que dijiste en los últimos días, en las últimas horas. Ellos lo plantean así: si vos no interpretas esto como yo lo vivo, sos el enemigo, sos una antipatria, sos un oligarca y sos la muerte. Claro, exactamente. Es el tema del pensamiento único, ¿no es cierto? Estas personas que son gerenciadores, gestores de la violencia, van hacia gobiernos despóticos, ¿no es cierto? El despotismo como forma y ejercicio de gobierno, en un gobierno que lo que nosotros vemos ahora son visos de autoritarismo en el ejercicio del poder. Entonces, ¿qué tienen que hacer con qué es lo que entienden? La democracia en realidad es un objeto para renovar bancas o para llegar al poder, pero no hay ejercicio republicano. Eso significa que si vos no pensás como yo, ¿no? Sos mi enemigo, no sos mi adversario. Entonces, claro, así ahí es donde se configura la figura de antinomia,
Y esto ha pasado históricamente en Santa Cruz y ha pasado a nivel nacional, Clarín miente, ¿no? La oligarquía. Entonces empiezan a rotular al que piensa distinto, porque el que piensa distinto me significa un obstáculo. Entonces no hay en realidad un pensamiento respecto a lo que significa la sociedad como parte de un cuerpo dentro de la República, ¿no? Con la reforma quieren institucionalizar la colonización de la justicia, que es lo que hicieron en Santa Cruz, decís vos. Sí, es esa, es la colonización de la justicia. Y se inicia cuando hacen la reforma de las jubilaciones de privilegio, las denominadas jubilaciones de privilegio. Y ustedes recuerden también en aquel entonces, antes de la pandemia, iban a intervenir el Poder Judicial de Jujuy, ¿no? Y ahora lo vemos con lo que está pasando con Bruglia y Bertuzzi, y lo vemos también con Castelli, lo vemos con Casal. Entonces, en realidad, esto no es una reforma judicial, es la colonización de la justicia. Y déjame decirte algo, hoy se consolidan 90 años del 6 de septiembre de 1930. El golpe contra Irigoyen. Exactamente. Y sabes que en ese momento la Corte Suprema fue clave. La Corte Suprema fue la que convalidó ese golpe. Y dijo, a partir de ahí empieza la doctrina de facto, de los gobiernos de facto. E igualó el Congreso de la Nación y dijo que las leyes que pasaban por el Congreso en un gobierno de facto eran legales. ¿Está llamando a la Corte Suprema actual? Lo que digo es que en esta instancia, acá se dirimen dos cosas. O el poder político sometido al imperio de la ley, o la ley sometida al poder político. Y los próximos 50 años de la Argentina se dirimen la semana que viene. Mira, nosotros dentro de un ratito vamos a presentar un informe sobre la maldita policía de la pandemia. Violencia institucional. Ahí tenés otro megalómano, que es Bernie, por favor. Bueno, ahí está. Escuchame, Luis, ¿cómo esa persona no estaba? Ese señor en cualquier lugar del mundo estaría con un chaleco de fuerza. Y acá parece que fuese un héroe. Hizo una caricatura ese señor. Yo realmente, en vez de miedo, da risa. Nosotros damos podría risa. hacer una pregunta. ¿Me podría decir qué pensás de Bernie, por favor? Que no entiendo. No, quiero decir... Son papelones. Vos decís que lo... Bueno, pero está bancado por... Pero es un payaso ese hombre. ¿A quién puede intimidar? Yo no puedo creer los videos, parecía que se lo había hecho el enemigo, él se cree realmente... Pero aparte de ser un payaso, es un delincuente. Ese hombre estuvo en la escena del crimen de Nisman, o nos olvidamos. Esto pasa en este país nada más. Y embarró literalmente la escena del crimen, y por lo cual debería de dar explicaciones, ¿no? Nisman, que fue un magnicidio. La persona que iba a hablar sobre cuestiones que tenían que ver y que perjudicaban seriamente al gobierno que él estaba defendiendo, ¿no? Ahí está, ¿no? Mariana Zubik, por lo menos es coherente con lo que dice. Hace unas horas dijo, las tomas de tierra son un desmadre, la violencia se está viendo, tiroteos, y encima tenemos a un megalómano como Bernie, disfrazado de Batman. ¿Está disfrazado de Batman? No me quiero reír. Yo tengo miedo, perdón, yo tengo miedo que se tire, que él crea que puede volar, Yo tengo miedo en serio, que este señor crea que puede volar, se ponga una capa y se tire. Cuiden a este hombre. Bueno, quizás lo están agrandando, quizás lo está agrandando por favor. a Cristina. Sí. Bueno, yo me tengo que ir a hacer mi editorial. Yo en el editorial voy a anticipar que detrás de las tomas y la investigación contra fiscales, jueces y periodistas que continúan, avanza el golpe de Cristina para evitar la cárcel y perpetuarse en el poder. Déjame decirte algo sobre las usurpaciones. Ojo con lo que están haciendo, porque están usando a los pobres de escudo para tratar de generar una situación de violencia y confrontación en la Argentina. Estos señores que se creen machos, que antes usaban de escudo gremios, punteros, hoy están usando de escudo a los más pobres con el tema de las usurpaciones. El tema de las usurpaciones no es algo fortuito ni deliberado. Yo lo viví en Santa Cruz. Vos hacés una toma aérea del Río Gallegos, capital del kirchnerismo, y la mayor parte hoy de las tierras son usurpadas. Entonces lo que hacen es legitimar el delito. Y eso es lo que están planteando. ¿Por qué y para qué? Mira, yo lo que vi, Luis, es el profundo daño cultural que esto significa. Y es hacia lo que están avanzando en las declaraciones de Grabois o Grabois, ¿no? Lo que hacen ellos es volver a nuevamente los conceptos son cambiados. Sí, sí, y se genera mucha confusión. ¿Son delincuentes? No, no son delincuentes, no. Exacto. Gente necesitada. Gente necesitada, no, sí, pero más o menos. Claro, esto no es un tema de seguridad, pobres, no, bueno. es un problema habitacional. Entonces lo que hacen es una sociedad complaciente con el delito. ¿Por qué? Porque como van hacia un golpe, además enloquecerte, ¿no? Te enloquece en la cabeza. Articulando un golpe. Están articulando un golpe. Perfectamente lo están articulando, lo dijo Carrió. Absolutamente de acuerdo con eso.
Entonces nosotros estamos resistiendo. A ver, ¿qué somos hoy nosotros los legisladores? Esta gente está usurpando todo, usurpó el Congreso. Lo que pasó el otro día fue una usurpación del oficialismo, de una coyuntural mayoría que usurpó el Congreso de la Nación. Somos homeless hoy, los diputados de la Nación. No tenemos voz, no tenemos voto. Y eso está pasando. Entonces, ¿por qué utilizan o quieren utilizar de escudo a los más pobres? Por las dudas, en realidad creo yo, que es lo que están tratando de plantear, se venga un escenario de violencia. Vos sabés que, gracias por estar acá, sabés que dentro de un ratito vamos a hablar con Alfredo Casero. Yo les quiero decir algo. ¿Dónde está mi cámara? Esta es, ¿no? Ese sí es Batman, ¿eh? Sí. No, Ese es claro, real. es Batman de verdad. Es de verdad. No confundan a Casero con un artista, porque le dijeron, no, un cómico. No confundan, es una persona que tiene un gran poder de síntesis. Cuando yo la entrevisté para CNN la semana pasada en la mañana... Y es una gran persona. Me decía, le digo, ¿por qué fuiste? ¿Saliste de tu casa y te fuiste al Congreso? Y me dijo... ¿Sabes por qué? Porque me estaban choreando. Le digo, ¿pero cómo? ¿En tu casa te estaban choreando? Yo lo Le dice, conozco, es muy amigo mío. No, están... Y le duele en serio, ¿eh? Nos están choreando. ¿Qué cosa nos están choreando? La democracia. De eso vamos a hablar ahora en mi editorial. Gracias, Mariana. A Muchísimas vos. gracias. Gracias a vos. Vamos.